Éxodo capítulo 12, vamos a considerar del versículo 37 en adelante. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella, después que lo habéis circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés, y a Aarón así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Acabamos de ver cómo fue que salieron, ¿no? Cómo fue que salieron. Hay algo que de pronto muchas personas no tienen claro, y es por qué cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, ¿por qué les dice que esto que sucedió ese día que fueron sacados de Egipto, ese día que fueron libres, que ese día lo guarden? ¿A qué se refiere con que guarden ese día? No sé si ustedes saben lo que dice 1 Corintios 11. Habla sobre la última cena. Vamos a leerla, vamos a considerarla. Es algo que nuestro Señor Jesucristo dijo que guardáramos siempre. Así como en este caso Dios dio la ordenanza de que guardaran ese día, entonces también cuando miramos 1 Corintios 13, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos había dicho que cada que comiéramos de este pan y de ese vino, la muerte de nuestro Señor Jesucristo anunciábamos. Entonces vamos a mirar 1 Corintios capítulo 11. Desde el versículo 23. Aquí desde el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí leímos lo que el apóstol Pablo, la ordenanza que el apóstol Pablo está dando a la iglesia sobre la institución de la Santa Cena. Creo que así se llama precisamente ese pasaje. Nuestro Señor Jesucristo dijo que cada que comiéramos y bebiéramos, cada que comiéramos de ese pan y cada que bebiéramos del vino, hiciéramos memoria de Él. Entonces, ¿qué es hacer memoria de Él? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido por todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener remisión del pecado. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser molido, así como antiguamente en Éxodo. Más exactamente en Levítico, lo vamos a ver ya en el libro que sigue, podemos ver los rituales que se hacían, ritos que se hacían, pero esos ritos ceremoniales son sombra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no se meten con esos libros, sobre todo con Levítico, porque dicen, pero es que me parece algo extraño, todo es inmundo, 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 y solamente que coja una tórtola, que coja un palomino, que coja un macho cabrío, que lo sacrifique, que le quite la piel, que no me gusta, no me así. Pero realmente todo eso es sombra de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que Él vino a este mundo, para morir. Efectivamente, veo que hay una pregunta que se está haciendo y la vamos a tener que tocar, y es sobre la circuncisión, porque en estos versículos que leímos el día de hoy también se habla de circuncisión. Por ahora estamos hablando sobre la Santa Cena. El cuerpo, el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El vino, no sé si, bueno, ya algunos saben, es eso, es sombra de la sangre que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la Biblia? No sé si se acuerden, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así es. Muchas personas cuando piensan, algunas personas piensan, y algunas doctrinas enseñan, que cuando una persona confiesa sus pecados, en ese momento son perdonados. Pero cuando leemos Hebreos, capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ay, pero es que a mí me habían enseñado que yo puedo ser libre del pecado en el momento que yo hago una oración. Y si yo la hago de todo corazón. Entonces yo digo, Señor, Señor, así, por favor, perdóname. ¿En qué parte de la Biblia? Cuando miramos toda la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia dice que los pecados son perdonados si nosotros pedimos perdón? Si decimos, perdóneme, perdóneme, Dios dice, bueno, está bien, te perdono. Eso es algo que a nivel natural humano sucede. O sea, entre nosotros los seres humanos sucede eso, tiende a suceder eso. Entre nosotros nos pedimos perdón y una persona dice, sí, te perdono. O dice, no, yo no te puedo perdonar. Pero realmente, cuando miramos en el mundo espiritual, no se recibe perdón de pecados por decir, perdóname Señor, perdóname, perdóname, ya no vuelvo a hacer. Peor si la persona le coloca ese sello al final, de decir, yo no vuelvo a hacer. ¿Por qué? La persona que cree que realmente puede cumplir la ley, se va a comprometer vez tras vez tras vez. ¿Cómo se va a comprometer? Va a decir así, no vuelvo a hacer. Pero eso que dice que no va a volver a hacer, más rápido lo va a hacer. Y lo va a hacer peor que el mismísimo mundo. Se considera de pronto espiritual porque dice no lo vuelvo a hacer. Pero si la ley hubiese sido dada para que nosotros nos justificáramos por medio de la ley, la gran mayoría podría cumplirla. Y los que no la cumplirían, como dicen por ahí, por el tal libre albedrío. Pero eso no existe. Eso no existe. Hoy precisamente alguien me habló de David y me hizo esta pregunta. O sea que David tampoco tenía libre albedrío. En la Biblia aparece una persona
a quien Dios dio testimonio diciendo, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así dice, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿A quién se refiere? A David. Y David, él fue engañado. Él fue engañado. Bueno, cuando fue engañado, él ejerció su libre albedrío para ser engañado. No. Y yo sé, muchas personas de pronto se están refiriendo a 2 Samuel, capítulo 11. Pero no se refiere a eso. No se refiere a cuando él, él se levantó por la tarde. Dice en 2 Samuel, capítulo 11. Él se levantó por la tarde, todos estaban en guerra, pero él se quedó en el palacio. Y él se levantó por la tarde, estaba haciendo pereza, se levantó por la tarde y subió a la terraza. Y estando allá en el terrado, él mirando, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y él, pues viéndola, él hizo igual que un narcotraficante. ¿Qué hace un narcotraficante? También es holgazán, se levanta tarde y también vive según su punto de vista. Entonces el narcotraficante se asoma por la ventana y ve a alguien que le gusta y le dice a todos sus secuaces, por decirlo de alguna manera, le dice, vea, ella, tráiganmela. Y se la tienen que traer. Y pues por ser un narcotraficante, él hace lo que quiera, con quien quiera. Eso sucede, bueno, esa cultura del narcotráfico la conozco muy bien, Eso tiende a pasar. Es triste, es lamentable, es feo y quisiéramos que eso no existiera, pero esas cosas existen. Cuando una persona tiene como mucho control o un gran control sobre económico, muchas personas están a los pies de ese que tiene poder económico exagerado y no ha habido de pronto con planeación, con trabajo, sino de una manera holgazán, ¿sí? David se levantó tarde, se subió a la terraza y miró a una muchacha que le pareció bonita, igual que un narcotraficante dijo, tráiganmela. Se la trajeron, él estuvo con ella. Ella era casada. Una mujer casada, si tenía relaciones con alguien que no fuera su esposo, ustedes ya saben cuál es la sentencia según la Biblia, según la ley. Según la ley de los judíos, según la ley que Dios dio, la ley de Dios. No, ojo, dije la ley de los judíos, pero no. Es la ley de Dios que dio a los judíos. La ley de Dios que fue dada a los judíos, ¿qué dice para una persona adúltera? Si miramos más en detalle, en Éxodo, en Levítico, Números y Deuteronomio, podemos ver cuando la ley se desglosa. La ley eran solo 10 mandamientos. En Deuteronomio 5 o en Éxodo 20 aparecen los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos son un comprimido de 613 puntos que conforman realmente la ley. Estatutos, preceptos, mandamientos. No solamente son mandamientos. Todo eso lo conforma la ley. Y la ley dice claramente que si una mujer era sorprendida en el acto del adulterio, ambos debían morir. Bueno, no dice de una sola, dice de ambos. Ambos debían morir. Y sí, muchas personas sí tienen claro que ambos. Y cuando se habla de la mujer sorprendida en adulterio, ¿y dónde está el hombre? Bueno, muy importante, ¿qué nos compete a nosotros? ¿Qué nos interesa a nosotros? Es ella. Si era sorprendida habiendo adulterado, ella tenía que morir. Pero el rey la llamó y estuvo con ella. Es decir, la hizo digna de ser apedreada. Bueno, también hay una ley, y la vamos a ver más adelante, una ley para la mujer que es violada. Si es violada en la ciudad y ella da voces, ella no será culpable. Pero si es violada en el campo, pues ella no será culpable, así no de voces, porque en el campo pues nadie puede socorrerla. Pero si en la ciudad ella es violada, ella no anuncia, los dos deben ser apedreados. Porque ella en la ciudad puede pedir ayuda. Ella puede gritar, auxilio, ayúdenme, ¿sí? Esta mujer fue violada, ¿dónde? Estamos hablando algo de la ley, pero tranquilo, no se preocupen. Ese es uno de los 613 puntos. Más adelante vamos a verlos todos. Todos, es inevitable. Vamos a considerar todos los puntos que aparecen en la ley, porque las personas creen que la ley es únicamente los 10 mandamientos, pero no, la ley es más extensa y muchas personas por desconocimiento de la ley están viviendo bajo la ley y ni siquiera la conocen. ¿Sí? Entonces, aunque sea conózcanla, sí, nadie debería estar viviendo por la ley, porque la ley forma parte del antiguo pacto, no del nuevo pacto, sino del antiguo pacto. Ahí viene la circuncisión. La circuncisión es el sello del antiguo pacto. ¿Quién era del pueblo de Dios? La persona que era circuncidada. No sé si ustedes se acuerden,
Cuando en el caso de Moisés, la esposa, ella cortó el prepucio de su hijo y dijo, esposo de sangre me eres. Bueno, eso ya se estaba haciendo, la circuncisión. Bueno, ¿qué es circuncisión? Sí, hay personas que no conocen ni siquiera la palabra circuncisión. ¿Qué es circuncidar? Circuncidar es el pene de un niño a los 8 días de nacido, el pene de un niño, el pene de un niño, en la punta del pene tiene una piel que cubre la punta del pene. Esa piel se llama prepucio. Ese prepucio, entonces las personas lo estiraban, lo colocaban sobre una piedra, colocaban un cuchillo y le daban un golpe. ¡Prácata! Entonces le arrancaban esa piel que tiene. Entonces eso es la circuncisión, quitar una partecita de la persona. Pues no le pueden quitar una falange de un dedo, no le pueden quitar una mano, no le pueden quitar un brazo, pero quitarle algo a la persona era quitarle esa parte. No sé si ustedes se acuerden cuando Simeón y Leví, ellos lo que hicieron, ¿no? Ellos se hicieron abominables. Simeón, sobre todo Simeón, se hizo abominable ante los ojos de todos los moradores de la tierra donde se encontraba Jacob. ¿Por qué? Porque ellos, siendo los hijos de Jacob, ellos vengaron la muerte de su hermana Dina. Bueno, no sé si se acuerdan de esa historia, pero resulta que ellos le dijeron, si ustedes quieren ser del pueblo de nosotros, entonces deben ser como nosotros. Y como nosotros fuimos circuncidados a los 8 días de nacidos, si ustedes quieren emparentarse con nosotros, entonces todos los de su país, los de su nación, circuncídense. Bueno, los de su ciudad realmente, se circuncidaron y ellos en el tercer día, cuando el dolor era más fuerte, el dolor de la circuncisión, cuando una persona se circuncida, al tercer día el dolor es muy, muy fuerte, porque el cuerpo se está recuperando de ser mutilado. Entonces, cuando se está recuperando, al tercer día, cuando el dolor es más fuerte, ellos entraron, solo los dos, entraron con espadas y mataron a todo el mundo. Por eso dijo, fiera su fuerza. Cuando le dio la bendición a todos, fieros, ¿sí? Porque en su furor, ellos se dejaban guiar por su furor. Eso realmente no es solamente para ellos dos. Más adelante todo se va a unir, tranquilos. Todos los puntos se van a conectar. Es importante todos que conozcan la bendición de cada uno de los hijos de Israel. Volviendo al punto. Tocamos, ya pasamos de por qué Dios dijo, este día lo guardarás. Este día lo guardarás, resumiendo. Se refiere a, ya sabemos qué es la Pascua. La Pascua es sombra de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Pascua. Por eso iban a pintar con sangre los dos postes, el dintel. Por eso dijo Dios, guardaréis este día. El día en que son libres. Pero esa libertad de Egipto es sombra de nosotros ser libres del pecado. Eso lo explicamos más en detalle en el live del día de ayer y en el de antier. Ya, cuando la persona es libre del pecado, esa persona pasa a ser esclava. Bueno, suena feo esclavo. Ya sé que muchas personas se resisten a esa palabra. Pasa a ser sierva de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que fuimos comprados por sangre. Bueno, entonces, cuando volvemos y ya tomamos sobre la ley, sobre la circuncisión, eso es sombra también la circuncisión que involucra sangre, derramamiento de sangre. ¿Y dónde dice la Biblia que es necesario que haya derramamiento de sangre? Sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no se hace remisión de pecados. Como les digo, muchas denominaciones enseñan que una persona es libre de pecado si pide perdón. Entonces, cuando pide perdón, ya usted va a ser perdonado. ¿Dónde dice la Biblia esa enseñanza? Pero es una enseñanza que está en el corazón del ser humano de una manera innata, porque nosotros somos dados a las obras. Es decir, somos dados a dar algo a cambio queremos dar algo a cambio de la salvación. Entonces, nosotros somos los que queremos ofrecer a Dios algo. Hay personas que malinterpretando la palabra, cuando han llegado a ese versículo que dice sin derramamiento de sangre no se hace remisión, han pensado que ellos tienen que derramar sangre para ser perdonados del pecado. Hay personas que se han mutilado, se han quitado partes del cuerpo, se han quitado una oreja o han hecho la circuncisión ellos mismos, como se hacía antiguamente, a lo salvaje. Han hecho muchas cosas pensando que de esa manera se hacen del pueblo de Dios. Pero cuando en la Biblia se habla del derramamiento de sangre, se refiere a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo el pueblo de Israel derramaba sangre. Esa era la marca del antiguo pacto. Pero realmente esa marca que estaba simbolizando sí tenía que ser derramada sangre. Para que sean del pueblo de Dios, para que una persona sea
miembro de la iglesia se tiene que derramar sangre. Y ya se derramó, tranquilo, no es la suya. Por eso aclaro, no vayan a hacer locuras. La sangre que tenía que ser derramada es la de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre que derramaba la persona, cuando llegamos llevaba un animalito, lo vamos a ver más en detalle en Levítico. Cuando llevaban un animalito, imponían las manos sobre ese animalito. Ese animalito tenía que ser sin defecto. ¿Y por qué sin defecto? Sin defecto es perfecto. Ese animalito era perfecto. Entonces, cuando llevaban un animalito perfecto, imponían la mano sobre él. La perfección del animalito pasaba a la persona. Y el pecado de la persona pasaba al animalito. Entonces, el animalito era degollado, se hacía todo el sacrificio de holocausto y la persona era libre de pecado. Pero, ¿cuánto le duraba eso? De pronto estaba caminando hacia su casa y cuando llegaba a la casa se daba cuenta que la esposa dañó algo que para él era muy valioso. Y algo que él no podía controlar, le da ira, le da enojo, grita a la esposa y dice, ay, acabo de perder ese sacrificio de expiación por mis pecados que acabo de hacer. Y yo fui allá al tabernáculo a que expiaran mis pecados, pero otra vez me convertí en pecador. Lo que el ser humano hace en la tierra para ser libre del pecado, sea la técnica que emplee, sea la técnica que les enseñen. Si les enseñan que por una oración, si les enseñan que cuando ustedes se bauticen, si les enseñan que cuando ustedes se decidan el que fuma, dejar de fumar. El que toma, si se decide dejar de tomar. Eso no es bíblico, pero hay religiones que enseñan así, que esa persona esa persona ya nació de nuevo. Cuando hace algo de esa manera, piensan, ya esa persona nació de nuevo. Pero una persona no nace de nuevo porque dejó de fumar o dejó de tomar. Eso no es bíblico. Las personas piensan que algo de su sacrificio los puede hacer hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué sangre entonces tenía que ser derramada para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado una vez y para siempre? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Des en cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos y sonó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No sé si ustedes sepan por qué dice la Biblia que se abrieron los cielos. Desde Malaquías hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros conocemos el Antiguo Testamento termina en Malaquías. Ese es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías tiene 4 capítulos y ese capítulo 4 tiene únicamente 6 versículos. Es decir, Malaquías es un libro muy pequeño, solamente con 4 capítulos. Imagínense, y el último capítulo solo tiene 6 versículos, es algo muy pequeño. Pero siendo Malaquías, este libro tan pequeño, ahí finaliza el Antiguo Testamento, ya nada más. ¿Y con qué finaliza? Con la palabra maldición. Ya algunos saben por qué el Antiguo Testamento finaliza con esa palabra. ¿Cuál es la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento? Maldición. Todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley para cumplirlas. Las personas reclaman bendición con Deuteronomio 28, sí, pero no han leído del versículo 15 en adelante. Hay 53 versículos de solo maldición, maldición, maldición. ¿Y qué dice desde el versículo 15? Acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus estatutos que yo te intimo hoy, entonces toda la ley tiene que la persona que cumplirla, donde infrinja un solo punto, acarrea todos esos versículos de maldición. Pero las personas de Deuteronomio 28 que conocen únicamente los primeros versículos, hasta el 13, pare de contar. ¿Por qué? Porque y es más, sin tener en cuenta el 1 y el 2, solamente del 3 hasta el 13. Porque ¿qué dicen esos versículos? Bendición, 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 bendición. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Bendita tu arteza y tu canasta de amasar. Bendita, bla, bla, serás el primero y no serás el último. Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Las personas aman esos versículos, pero si leyeran el primer versículo, el segundo, se darían cuenta que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar todo lo que dice la ley, vendrán sobre ti estas bendiciones. Sí, lean las bendiciones, suena bonito. Ahora, cuando lleguen al capítulo 15, al versículo 15, leanlo. Deuteronomio 28, 15. Si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos, ¿qué es lo que vienen? Todas las maldiciones, 55 veces. La relación de bendiciones son 11 versículos y la relación de maldiciones son 53 versículos. La relación es 1 a 5. 5 veces más maldición
en relación a las bendiciones, pero la gente solamente se concentra en estas bendiciones y creen que con apretar los ojos, con cerrar los puños y decir, sí, sí, Dios, gracias porque me vas a hacer el primero. No, espere, espere. Lea la letra pequeña del contrato. Ahí dice, si cumples todo. ¿Y quién puede cumplir la ley? Cuando le ponemos a las personas sobre la mesa, les ponemos los 10 mandamientos y empezamos a hablar uno por uno. ¿Qué notamos? Las personas están intentando, están esforzándose, están tratando de cumplir. Cuando una persona está tratando de, significa no la cumple. Eso, entonces, ¿por qué Malaquías finaliza con la palabra maldición? ¿Por qué maldito todo aquel que depende de las obras de la ley? Pero bueno, ¿por qué le nombré Malaquías? Les nombré el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. ¿Cuánto tiempo pasó entre Malaquías y Mateo? ¿Cuánto tiempo pasó entre estos dos libros? ¿Saben cuánto tiempo pasó? 400 años. Durante 400 años no se había vuelto a oír la voz de Dios. Las generaciones anteriores estaban acostumbradas a oír la voz de Dios audiblemente. Dios hablaba directamente. Pero los cielos estaban cerrados. ¿Y cuándo se volvieron a abrir? Por eso dice la Biblia, y llegamos a este punto que les había nombrado inicialmente, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos. Y sonó la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de esto hay registro histórico de muchas personas que se asombraron, llevaban generaciones sin haber oído la voz de Dios audiblemente, porque los cielos estaban cerrados. Pero cuando los cielos se abrieron, ¿cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Algunas personas, sí, todo lo vuelven rito para hacer, no para conmemorar. Dios dijo, guardaréis este rito, pero se estaba refiriendo a lo que hacemos con la Santa Cena. ¿Qué es lo que recuerda uno en la Santa Cena? Hoy leímos 1 Corintios capítulo 11, donde se habla también de la Santa Cena. ¿Y qué es esa Santa Cena? Rememorar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para librarnos del pecado. La persona que se considera pecadora no puede participar de la Santa Cena. Ahí dice la Biblia, el que coma indignamente la cena del Señor, juicio bebe y come para sí. No puede comer el pan y beber el vino y apretar los ojos y decir, sí Señor, límpiame de esta enfermedad, límpiame de este dolor, límpiame de... ¿La persona por qué está comiendo? ¿Para limpiarse de algún dolor? No, nuestro Señor Jesucristo dice que así anunciábamos la muerte de Él hasta que Él venga. Bueno, sonaría raro. ¿Cómo así que anunciamos la muerte? Pues significa lo que está escrito en Isaías 53, que Él murió para llevar todas nuestras enfermedades. ¿Y qué dice el versículo 6? Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando Él derramó su sangre hizo expiación y dice la palabra, Él presentó esa ofrenda donde la tenía que presentar, en el tabernáculo celestial. Por eso nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces Él resucitó ¿para qué? Para nuestra justificación. Lo dice Romanos 4, versículo 25. Para eso resucitó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él subió al cielo y esto lo presentó, ese sacrificio que Él hizo de sí mismo, lo presentó en el cielo, donde todo lo que se hace allá es eterno. Por eso la redención de nosotros es eterna. No sé si han visto la frase eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Ya la hizo, pero no como lo hacen los hombres. Lo que hacen los hombres y las diferentes instituciones religiosas, es hacerle sentir a las personas que ya están bien por un corto tiempo. Esa persona en el transcurso de la semana otra vez se siente pecadora. Deja de estar condenado el domingo cuando va a la iglesia. Pero entre semana otra vez se siente condenado. Luego llega el domingo, otra vez se siente que ya no está condenado. Pero llega el lunes, martes, otra vez se siente condenado. Y necesita que llegue el domingo para estar repitiendo un ciclo de condenado, no condenado, condenado, a veces sí condenado, a veces ya no condenado, a veces sí condenado, a veces no. La persona cuando está en ese sub y baja de emociones, porque realmente está amparada su salvación únicamente en sus emociones, cuando está en eso de que a veces sí está condenado, a veces no, no se ha dado cuenta la persona que no está en ese versículo que dice, ninguna condenación hay. ¿Para quién? ¿Para quién no hay ninguna condenación? Si los que están en sub y baja, a veces no está condenado, a veces se siente condenado, a veces ya no está condenado, a veces se siente condenado, a veces ya no se siente condenado, a veces sí. Cuando una persona está en ese sub y baja, ¿sabe esa persona que está? A veces sí está condenado, a veces no. Pero la Biblia dice, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Yo los invito, si ustedes tienen paciencia,
Vean este video, quienes llegaron tarde, veanlo desde el comienzo, si no, vean el live de ayer o el live de antier. Sobre todo les recomiendo estos 3 live en los cuales hemos hablado de Éxodo 12, que representa y simboliza la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Les recomiendo, mírenlos. ¿Dónde están grabados? Están grabados en formato horizontal. Es decir, yo este video ahorita dentro de poco lo voy a detener una vez que termine el live y voy a recortar esta parte del video. Lo voy a recortar en formato horizontal y lo subimos a la otra plataforma de videos. Ya ustedes sabrán cuál. No puedo decir porque si no, no sé si ustedes sepan lo que es estar baneado. Si miran los últimos videos, las visitas que tienen, ese es el resultado de estar baneado. Por eso yo no puedo seguir anunciando dónde lo pueden ver. Por favor, ustedes espero que entiendan cuál es la otra red. Mejor dicho, busquen por el nombre que está acá, escrito está también, hagan esa búsqueda en Google, hagan esa búsqueda y van a ver las únicas 2 redes sociales de videos en las cuales tenemos los videos. Allá va a estar este video y están todos los otros, el de ayer, el de antier y todos los de Génesis también están ahí. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Permite que las personas que llegaron el día de hoy y alcanzaron a escuchar algo, si ese algo logró entrar al corazón, tu palabra dice que, ¿qué es lo que limpia? Tu palabra es la que puede limpiar. Permite que tu palabra entre al corazón, no pensamientos, porque bíblicamente nuestros pensamientos son manejados por Satanás. Sé que muchas personas se sorprenderán porque esto no lo habrán escuchado, pero así es. Si tienen paciencia, van a conocer más profundamente el corazón de Dios y por qué nos dejó en la Biblia escrito el camino para que pudiéramos salir de las tinieblas. Te lo pedimos y todo lo que hemos orado pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan, quienes a veces sí vienen, a veces no vienen, a veces sí, a veces no. Nuestra cita, como todos los días, es a la misma hora. Nos vemos mañana. Mi reloj marca en ese momento que son las y 33 minutos. Quiere decir que empezamos hace 33 minutos, cuando la hora era 00. Siempre empezamos a la misma hora. Cojan sus celulares, sus teléfonos, miren. Mi reloj dice que son las tal hora y 33 minutos. Quítele 33 minutos. Ya sabe a qué horas empezamos. Mañana nos vemos a esa hora. Terminando también a esta misma hora. Chao.